Saludos, es un privilegio para cada uno de nosotros llegar a través de las cámaras para algo muy especial que te estaremos diciendo a continuación. Pero antes me gustaría tener el privilegio de presentar estos dos grandes, ilustres caballeros que tengo a mi izquierda y a mi derecha. A mi izquierda tengo el doctor Moral. El doctor Moral actualmente es profesor en el departamento de religión, en la escuela de religión de la Universidad de Oxford, pero ha tenido una trayectoria extraordinaria en diferentes áreas. Él recibió un doctorado práctico de la Universidad de Andrews, una de nuestras instituciones. También tiene una maestría en lingüística de la Universidad Salamanca en España. El doctor Moral recientemente terminó un PhD en psicología. Es para nosotros el privilegio de tener al doctor Moral para esta sección que muy pronto te enterarás. A mi derecha tengo el privilegio de tener al pastor Orelvis Herrera. Él nos viene desde Cuba, ha tenido muchos años en el ministerio como pastor. Él también tuvo el privilegio de trabajar en la Unión Cubana en el Departamento de Ministerios Personales. El pastor Orelvis alcanzó su maestría en teología pastoral. Tenemos el privilegio que en este momento es el pastor de OLA, el ministerio hispano de la iglesia de la Universidad de Oxford. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Pastor Ibarra. Bueno, quien nos presentó es el pastor Ibarra, es asistente al presidente de Diversidad e Inclusión. Es un privilegio estar. Pastor, ¿cuál es el título de este programa? ¿Qué nombre lleva? El título es El Extra. ¿El extra de qué? ¿Cuál es el propósito? Pues ahora contestaremos. El extra no tiene el propósito de sustituir tu estudio semanal, pastor. El extra tiene el propósito de confirmar lo ya estudiado. Una vez que usted estudió la semana, no se puede perder el extra, porque el extra le puede decir lo que usted no vio. Doctor Moral. Muy bien, cuando me preguntaron si estaba dispuesto a participar en este programa, me sentí muy dispuesto a hacerlo. Pero a la vez me pregunté, ¿por qué se necesita un nuevo comentario sobre la lección de escuela sabática de tantos que hay online? Entonces, al escuchar la perspectiva de mis dos colegas profesionales, más la que yo traía, pensé en Lucas. Ya había otros evangelistas que habían escrito y Lucas dijo, puesto que ya muchos han tratado de poner por orden estas cosas que han sido ciertísimas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, escribírtelas por orden. Y trajo una nueva perspectiva. Lucas es el único escritor de la Biblia que los eruditos aceptan que no es judío, vino del mundo gentil y trajo un evangelio que es la verdadera historia eclesiástica en dos tomos, el evangelio y el libro de los hechos. Entonces, basándonos en Lucas, de que trajo una nueva perspectiva, nosotros creemos que nuestro comentario va a traer una nueva perspectiva y va a llenar con los extras que vamos a traer, va a llenar un vacío. Así que acostúmbrate a seguir nuestro extra cada semana. Y para nuestros amigos adventistas están familiarizados con el proceso porque es el folleto de escuela sabática que semanalmente, diariamente estudiamos. Pero para aquellos que no están relacionados con el concepto del estudio semanal, queremos invitarte a que puedas encontrar a tu iglesia local adventista y preguntarle al pastor o al encargado cómo puedes adquirir el folleto para el estudio diario para que te puedas sumar al extra que estamos compartiendo. O tal vez puedes ir y bajar la aplicación Lección de Escuela Sabática para que diariamente puedas estar estudiando y cuando lancemos este extra ya estés empapado un poquito con el tema que estamos hablando. Así que sin más preámbulos, entramos de lleno en lo que es el extra para esta semana. El título de la lección, los ritmos de la vida. Y entonces nos gustaría comenzar con el primer de los extras. Y ya que te tengo más cerquita, doctor Moral, ¿te gustaría compartir? Pues claro que sí.
Yo creo que uno de los extras es centrar que el versículo de memoria, todo tiene su tiempo, es tan importante, porque hasta Dios hizo las cosas dentro del tiempo. Y la Biblia precisamente comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se dice que para comenzar a escribir un libro lo más difícil es encontrar una frase que pueda atraer a la gente. Y fíjense que en esa frase Dios respondió a todas las filosofías humanas, porque la Biblia realmente no es filosofía, es revelación de Dios. Y cuando nosotros tengamos alguna duda de algo, la respuesta más acertada es en el principio Dios. Por eso aquí en Oakwood, incluso nuestro lema, algunos no saben qué es Oakwood, pero Oakwood es una universidad que una de las fundadoras fue Elena White. Y aquí el lema es primero Dios. Y aquí en el principio Dios, como dice esta lección, ese es el fundamento de la familia, es el fundamento de la raza humana, es el fundamento del planeta. Todas las filosofías humanas quedan respondidas, las hemos visto caer una tras otra. Racionalismo, culto a la razón, tenía algo de bueno, pero también tenía cosas negativas. El romanticismo se fue al otro lado, las emociones, tenía algo de bueno, pero también tenía sus desbalances. Y así llegamos al modernismo, al posmodernismo, donde se duda de todo. Y hoy en día dicen algunos que estamos ya en el metamodernismo, donde ya se acepta todo. Evidentemente, si ubicamos el sujeto de esa oración desde el punto de vista gramatical, encontramos que el sujeto es Dios. Y el núcleo del predicado sería el verbo. Dios creó, eso es lo que es fundamental. Pero sin Dios no hay creación. Por lo tanto, Dios es el agente creador que está situado antes del principio. Y antes del principio lo único que existe es la eternidad. Así que la Biblia comienza con una eternidad que no podemos comprender porque no tiene comienzo, y con una eternidad al final, cuando Cristo venga por segunda vez y haga todas las cosas nuevas. Y nosotros estamos metidos dentro de un ritmo de eternidad a eternidad. Y ahí todo tiene su tiempo para el ser humano. Evidentemente. Y precisamente cuando Salomón, el más sabio de los reyes coronados, dijo que todo tiene su tiempo, lo que se hace debajo del sol especialmente, porque aquí la vida es breve, es temporal, es transitoria. Y por eso, querido oyente, nosotros queremos decirte que aproveche bien tu vida, porque la vida es una oportunidad. En cada etapa, tal vez nos están escuchando niños, hay un tiempo para la niñez. Tal vez nos están escuchando adolescentes, hay un tiempo para la adolescencia. Hay un tiempo para la juventud, hay un tiempo para la edad adulta, hay un tiempo para los que ya tienen su cabello, tienen mucha plata en sus cabellos. Y finalmente, cuando la vida termina aquí en la tierra, ojalá que sea pensando en que Cristo viene y le vamos a recibir en gloria para continuar la eternidad. No, y es interesante que el hombre supuestamente hoy en la actualidad se enfoca en descubrir algo nuevo. Pero el mismo sabio nos deja saber en Eclesiastés 1:9 qué es lo que fue, lo mismo que será. Parece un trabalengua. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nos recalca, no hay nada nuevo debajo del sol. Y nosotros hoy en día todo el mundo quiere decir algo nuevo. Así que nosotros lo que vamos a decir realmente no es nuevo porque estaríamos contradiciendo a Salomón. Pero el enfoque que vamos a dar y la aplicación que vamos a dar puede ser nuevo. Y recuerden que Salomón no habla totalmente desde una perspectiva positiva, sino desde una perspectiva de haber aprendido de sus errores y hasta horrores. Porque si leen bien el contexto de Eclesiastés, de todo tiene su tiempo, él llegó allí habiendo dicho que él había cometido todos los desvaríos y todas las locuras que se pueden cometer debajo del sol. Pero él no recomienda esa vida. Él se da cuenta que él aprendió de sus errores, por la gracia de Dios que lo alcanzó y que lo redimió. Y finalmente, en su vejez, se dirige a la juventud y le dice, acuérdate de tu Creador En los días de tu juventud. Es curioso cómo él repasa las distintas actividades, etapas de la vida, y a los jóvenes los apela especialmente porque es allí cuando puede comenzar el desvío de una persona al no tener el juicio suficientemente maduro y al no centrar a Dios en su vida, pensando que va a tener mucha oportunidad para corregir. Y me gusta que hasta Elena White dice en el libro Profetas y Reyes que parecía que nada podía ya alcanzar a Salomón. Y que fue Dios en su misericordia. Casi fue un extra que Dios usó, como estamos usando nosotros aquí un extra, para que Salomón pudiera retornar. Por eso Salomón dice, mejor no te apartes, mejor no te alejes, mejor acuérdate de tu Creador. En los días de tu juventud. No, y es interesante que se mencione ese tópico porque hay refranes, por ejemplo, que dicen que nadie escarmienta por cabeza ajena.
pero en sí la sabiduría nos deja saber que si alguien pasó por una experiencia, si alguien se cayó en un hueco, yo creo que debe ser suficientemente evidencia para nosotros apartarnos de ese hueco. El necio es el que escucha y va y cae en ese hoyo. Evidentemente, entonces hay, Pastor Orelvi, como queríamos hablar un poquito de los distintos ritmos de la vida, ¿verdad? Distintas etapas, ritmos de la vida, así es. Y es curioso que la Biblia presenta a Jesucristo nuestro ejemplo desde la niñez, la adolescencia, la juventud y la edad adulta. Y Lucas, es precisamente, que lo mencioné antes, señala los 12 años, el momento cuando apareció públicamente, no para su ministerio público, pero sí públicamente se enfrentó con los sabios de la nación. Y lo primero que un joven tiene que hacer, y esto es una aplicación y es un extra, en psicología decimos joven que no se identifica, joven que no descubre su propósito en la vida. Primero tienes que identificarte tú mismo para poder hacer las grandes decisiones de con quién me casaré, qué estudiaré. Y cuando una persona descubre primero su identidad, entonces descubre su rol. ¿Cuál es mi rol que me está asignado en mi iglesia, en mi familia? Incluso la lección al final, habla de la familia. Y dice que en cada familia, cada miembro tiene un rol. En cada iglesia, cada miembro tiene un rol. Y en la comunidad en que vivimos, cada uno de nosotros tiene un rol. Y si no descubrimos ese rol, la psicología dice que o nos identificamos o nos confundimos. Hay dos posibilidades. No, en una conversación previa que tuvimos te escuché decir realmente que Jesús no vino solamente a morir, porque si Jesús hubiese venido a morir, pues nace y en el mismo momento que Herodes lo estaba buscando, pues lo matan. Noten las transiciones de la vida de Jesús. Él nace y, como bien dijiste, Herodes lo quiso matar, pero Dios hubiera dejado que lo mataran porque vino a morir. Y se hubiese cumplido el propósito. Y se hubiera cumplido el propósito, pero él tenía que vivir. Ese era el propósito. Nacido para vivir. Y después de vivir, cuando él primero dijo todo el tiempo, mi hora no ha llegado. Y cuando terminó sus 3 años y medio de ministerio, dijo, Padre, la hora ha llegado. Etapa, ¿ve? Hora, dentro de un ritmo. Y como Lucas señala la adolescencia a los 12 años y la vuelve a señalar después de su bautismo, cuando ya no era un adolescente, dice como de 30 años. ¿Sabe por qué lo señala? Porque nadie hubiera aceptado un maestro más joven, porque los sacerdotes se iniciaban a los 30 años. David comenzó a reinar a los 30 años. José fue gobernador de Egipto a los 30 años. Entonces Lucas está diciendo, se necesita una experiencia para ser el salvador del mundo, para iniciar el ministerio público. Jesucristo tiene la edad suficiente para ello. Está dentro de la etapa para la cual Dios le llamó a su misión máxima de Mesías. No, y en esta etapa, en este ritmo, donde Jesús nos deja el ejemplo, porque Jesús es nuestro ejemplo, ocurre lo que la lección le llama lo inesperado. Y ahí nos presenta el caso de Job, lo inesperado. Es interesante y estoy de acuerdo con esta persona que expresó que la vida es un 10% de lo que nos pasa y un 90% de cómo reaccionamos a ella. Si analizamos lo inesperado que pasó en el libro de Job tiene 42 capítulos. Y es interesante que de estos 42 capítulos, solamente 2 capítulos describen lo que le pasó a Job. En los primeros 2 capítulos se quedó sin hijos. En los primeros 2 capítulos se quedó sin salud. En los primeros 2 capítulos llegaron todas las tragedias. Pero en el resto de los capítulos es cómo él reaccionó ante lo que pasó. Cómo reaccionó ante una esposa. En vez de apoyarlo, lo señalaba. Cómo reaccionó cuando se quedó sin nada. Cómo reaccionó cuando inclusive sus amigos llegaron con una teología que realmente no era ni la correcta en sus tiempos, pero no la correcta de la manera que él interpretaba lo que estaba pasando. Y de esta manera podemos también decir, y es uno de los extras que nos gustaría compartir, que todas las cosas que a nosotros nos pasan son insignificantes cuando la comparamos con la manera que nosotros reaccionamos. Porque si nosotros reaccionamos de una manera de acuerdo a la voluntad de Dios y una manera correcta, la gran tragedia que supuestamente pensamos que es tragedia llega a ser ni tan gran tragedia.
Evidentemente, porque cuando la Biblia dice que describe a Job, las cualidades de Job, ¿cuáles sean? Varón perfecto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y cómo nos gustaría que en todos los hogares hubiera una persona así? Pero noten que la esposa, él mismo le dice, has actuado como una de las mujeres necias. Los hijos de Job no los vamos a juzgar porque ya eso lo hicieron los 3 amigos. Pero evidentemente ellos murieron inesperadamente. Y los amigos de Job, él le dijo, ustedes son consoladores molestos. No, y en el caso de Job, yo creo que está bastante claro porque no por gusto la Biblia menciona que él hacía fiesta e invitaban a las 3 hermanas. Y entonces, en cada una de las ocasiones, cada día Job tenía que orar en caso de que hubiesen pecado. Entonces, lo que necesita del hogar es que funcione. Y el hogar de Job funcionó en los más grandes desafíos que una persona pueda pasar, en medio de la ceniza, en medio de la sarna, en medio de la pérdida de los hijos, en medio de la incomprensión de la esposa, en medio de la incomprensión de sus amigos que más le molestaron, que le ayudaron, aunque querían ayudarle. Lo más grande fue que Dios apareció al final y le dijo, Job, ya que eres tan sabio, te voy a hacer unas cuantas preguntas. Y Job al final dijo, de oídas te había oído, pero no puedo responder ni una sola pregunta. Mi mano pongo sobre mi boca, porque ahora mis ojos te ven. Entonces, no se trata de resolver todos los problemas. Lo que me gusta de Job es la actitud ante los problemas. Porque el problema finalmente, quien lo único lo resuelve es Dios. Quien único resolvió el problema fue Dios. Y eso es una de las cosas que nos llevamos de la lección de esta semana. Cómo reaccionamos a lo que nos está pasando es más importante de lo que nos está pasando. Evidentemente que sí, porque ahí se ve claramente que ese tema de la gran controversia que nosotros lo hemos descubierto en la Biblia, y yo respeto a toda idea religiosa, pero siempre me pregunto por qué otras religiones no ven el tema de esa gran controversia dentro de la Biblia. Es una pregunta que yo me hago, ¿no? Como el libro de Job se ve claramente la controversia, porque ahí aparece, por primera vez en la Biblia aparece el nombre Satán, que significa el adversario. Y muchos eruditos creen que el libro de Job fue el primero que se escribió, hasta antes de Job, porque incluso Elena White apoya esa idea en educación cuando dice que antes que hablaran los poetas del mundo, el pastor de Madián registró lo que había sucedido al hombre de Uz. Y ahí se ve claramente la gran controversia en la que estamos. Y es una gran controversia que afecta a nuestros hogares. Por lo tanto, aunque el hogar no sea ideal, los desafíos pueden ser vencidos. Lo que nosotros necesitamos de la familia, de la iglesia, de la sociedad, es que funcionen. Y no tanto, me gusta mucho la frase que Kennedy usó cuando lanzó su primer discurso presidencial, su discurso de la toma de presidencia. Aquí en los Estados Unidos, en el año 61, se inmortalizó esa frase. Y él dijo, no me digas lo que tu país puede hacer por ti. Dime lo que tú puedes hacer por tu país. No me digas lo que tu familia puede hacer por ti. Dime lo que tú puedes hacer por tu familia. No me digas lo que tu esposa o tu esposo puede hacer por ti. Dime lo que tú puedes hacer por tu esposo o por tu esposa. No me digas lo que tu hijo puede hacer por ti. Dime lo que tú puedes hacer por tu hijo. Y no ahí me digas lo que hablando tu padre, de actitud efectivamente, ante la vida. Lo que tu padre puede hacer por ti. Dime lo que tú puedes hacer por tus padres. Y así, por cada una de las cosas, si ofrecemos más que demandamos, entonces el mundo no va a ser ideal, pero va a ser mejor. Y vamos a estar venciendo. Y esa es la verdadera felicidad. Enrique Rojas es un gran psiquiatra y él dice que la felicidad es tener un programa de vida que luche por la causa de los demás, que integre la vida nuestra con la de los demás. Entonces, Pastor, ¿tienes algún extra que te gustaría compartir? Bueno, acerca de las transiciones. Vemos que en cada etapa ya mencionada, en la niñez, en la juventud, ya siendo adulto, cada etapa tiene sus pruebas, cada etapa tiene sus desafíos, pero cada etapa disfrutará de la oportunidad de tener a un Dios dispuesto a ayudarle y a lograr cambios en la vida de la persona. Por ejemplo, ya vemos a Saulo de Tarso, un hombre violento, un hombre que perseguía a los cristianos, de pronto se encuentra con Jesús en una etapa de su vida y entonces se convierte en Pablo, apóstol a los gentiles, un hombre que finalmente lo hace todo por la predicación del Evangelio. Él mismo escribió en Filipenses capítulo 1, versículo 6, para toda generación, dijo,
aquel que está preocupado, aquel que tiene dificultades, Él dice, aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Seas un niño, joven, adulto. Es cierto que estás luchando con tus luchas. Es cierto que todos luchamos con nuestras debilidades. Pero no podemos olvidar que si Cristo está con nosotros, el que comenzó la buena obra, Él la va a perfeccionar. Y eso es una garantía. Bueno, también hay otra pregunta. ¿Qué de las etapas de la vida y las relaciones podemos interpersonales? quedarnos un poquito en las transiciones? Y es interesante porque las transiciones, y es una pregunta, ¿no? Se supone que sean transiciones, se supone que sean de corto plazo, porque muchas veces vemos que vivimos nuestra vida en transiciones, cuando las transiciones son buenas, pero se supone que haciéndole honra al nombre que sea de corto paso. Por ejemplo, mencionaste Pablo. Pablo estuvo mucho tiempo como parte de su vida persiguiendo. La transición fue el momento donde Dios lo encontró, pero fue corto tiempo y luego pasó el resto de su vida haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué me dice de las transiciones? Porque muchas veces vivimos nuestra vida en una transición completa. Haciendo una transición y no nos decidimos ni de un lado ni de otro. ¿Cabe eso en el concepto de las transiciones que estabas hablando? Es bueno definirse, los cambios siempre vendrán, pero yo tengo que regir mi vida por principios. Hay principios divinos. Tengo que reconocer el primero Dios en mi vida. Cuando Dios es primero en mi vida, me puede pasar lo de Job, me puede pasar lo de José, pero yo he decidido servir a Jehová, no importa por la etapa, por las transiciones que esté pasando en mi vida. Dios es primero. Y ahí vuelvo con Pablo. Aquel que comenzó la buena obra, aquel que me llamó, aquel que me está ayudando, Él me va a perfeccionar. Por ejemplo, los discípulos. ¿Cuánto pasaron los discípulos y cuántas cosas incorrectas hicieron los discípulos mientras estaban cerca de Jesús? 3 años no fueron suficientes. Allí lo traicionaban, lo abandonaban. Cuando Jesús estaba orando por la hora afligida que venía sobre Él, no estaban con Él. Sin embargo, vimos una transición después de que el Espíritu Santo les llenó. Aquellos que le negaron, como Pedro, después decidieron dar su vida por el Maestro. Y es muy importante en eso de las transiciones, que los cambios, a veces también, como el pastor Ibarra también pregunta si se va a tomar demasiado tiempo, si le damos lugar a Dios, a veces hay transiciones que tienen que ser abruptas, porque en la vida de Pablo, cuando el Señor se le aparece, eso no fue una transición suave. Para un perseguidor, salir de Jerusalén como perseguidor y llegar a Damasco y guardar la espada y tomar el rollo. Y llegar como perseguido y salir como fariseo y llegar como cristiano, eso tiene que haber sido algo realmente abrupto, porque él aceptó que Dios interviniera en su vida, porque la psicología habla de cambios, pero realmente la Biblia, la palabra metamorfo es transformar la forma. Cuando hablamos de la metamorfosis o metamorfosis de la rana o de la mariposa, del gusano en mariposa, son diferentes etapas, pero es algo que el humano no lo puede hacer, solo Dios lo puede hacer. La psicología nos ayuda a hacer cambios, nuestra voluntad, nuestra decisión, y eso es bueno, los cambios son buenos, pero las transformaciones son mejores, y si Dios no interviene en nuestras vidas, no hay transformación. Y la razón por la cual lo traigo no vaya a ser que estemos confundiendo transformación con la obra del Espíritu Santo que dura toda una vida. Porque la transición realmente se puede, no sé, podría decir una decisión, ¿verdad? Incluso la palabra, el prefijo trans, es como que te traslada a una etapa suavemente a la otra etapa. A la otra. Si hablamos de transiciones positivas, entonces cada etapa te prepara para una nueva etapa superior, de progreso, de más educación, de más madurez, ¿no? Especialmente los jóvenes que a veces luchan con hábitos que ellos piensan que nunca van a poder vencer. Y a medida que van madurando, inténtenlo. Incluso en el aprendizaje, si una persona era mala en matemáticas a los 20 años, su cerebro no terminó de madurar hasta los 30, según muchos research. A lo mejor a los 30 prueba de nuevo algo que antes no intentó, o lo intentó y no lo consiguió, y lo va a conseguir mejor, porque esas son transiciones positivas.
Hay transiciones también cuando las personas se dejan llevar por malas decisiones y se dejan llevar por el enemigo. Y entonces esas transiciones son al revés, son a la inversa. Ojalá que no sea el caso de nuestros queridos oyentes. Seguro. Sí. Y pastor, entonces, disculpa No, pero es que era un tema bien interesante que me... Está bien. Yo tengo un buen tópico también, otro extra, hablando acerca de las influencias. Si bien las relaciones interpersonales son básicas para el ser humano, no podemos vivir aislados de la sociedad. Hay muchos que lo han intentado, pero finalmente les ha ido mal. Dios nos hizo con la capacidad de relacionarnos los unos con los otros. Aún la Biblia nos insta a amar al prójimo, a relacionarnos con el hermano. Ahora, sí es cierto que todos ejercemos influencia, pero también la influencia de otros nos afecta a otros. Teniendo en cuenta esto, todas volvemos a lo mismo que decíamos ahorita, en toda la etapa de la vida tenemos que buscar esa influencia divina para ser transformados cada día a la imagen de Cristo Jesús. Hay cambios abruptos que hace el Espíritu Santo, Él lo puede hacer, pero hay cambios que Él va haciendo poco a poco. Por eso repito el texto, el que comenzó la obra, Él la va a perfeccionar. Para aquel que se ha desanimado y dice, yo lo intenté una vez y ahora me ha ido mal, sigue. Dios no te ha abandonado. Dios no ha terminado contigo. Sigamos confiando en ese Señor. Bueno, yo me voy a atrever a lanzar una pregunta, sobre las influencias, ya que, porque puede que muchos de los que nos estén escuchando, estoy seguro que todos hemos escuchado esto alguna vez. Lo único que necesitamos es a Dios en nuestra vida. Y yo me atrevería a decir, me pueden corregir, que eso es una herejía. Porque decir que lo único que necesitamos a Dios en nuestras vidas es decir que no los necesito ustedes. Es decir que no necesito comer. Y Dios nos creó en comunidad. De hecho, yo creo que si Adán, antes de que Eva fuese creada, le hubiesen dicho lo único que tú necesites a Dios, Adán hubiese estado triste la vida entera. Porque Adán tenía a Dios, pero no se sentía completo, porque la creación de Dios no fue completada hasta que vino el Adán, o sea, el varón y hembra, la imagen de Dios. Dios lo necesitamos, pero decir que Dios es lo único que necesito, estoy negando el Dios creador que me amó y nos creó en comunidad. Hoy se usa la palabra holístico, nosotros siempre decíamos los adventistas integral, algo que integra de los diferentes aspectos de la personalidad, como es lo físico, lo mental, lo espiritual y lo social, porque Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, y para con Dios y con los hombres. Entonces es importante la influencia, como ha dicho el pastor Orelvi, la influencia es muy importante. Y el doctor Gottman, John Gottman, es uno de los grandes especialistas en vida familiar. Y él dice, para tener éxito en la familia, deja que tu familia te influya. Un niño nos puede influir. Elena White incluso comentando de Matusalén. Y la Biblia misma, que es nuestro principal libro de texto, dice que Enoc vivió 365 años, pero solo caminó con Dios 300 años. Bueno, ¿y por qué no caminó los otros 65 también? Porque a esa edad fue que le engendró a Matusalén. Y dice que ese pequeño le influyó en su vida. Y fue quien le ayudó a caminar con Dios. Obsérvenlo en Génesis, se lo dejo de tarea, para que todo no venga del extra nuestro. Pongan también ustedes un extra. De su parte, pongan también un extra. Que este estudio les lleve a un estudio mayor. Un niño te puede influir. Una mascota que tenga, un perrito, un gato, te puede influir, positiva o negativamente. Pero debemos dejar que otras personas nos influyan, porque hay personas que creen que lo saben todo, que lo pueden hacer todo. En la iglesia lo quieren dirigir todo ellos, no dan lugar a otros, no incluyen a otros. Y si somos una gran familia, debemos buscar un lugar para cada quien como Dios, porque Elena White dice, tanto como hay un lugar para cada hijo de Dios en el cielo, hay un lugar para cada hijo de Dios en la tierra. Entonces incluir a los demás, yo les agradezco tanto al pastor Orelvi como al pastor Ibarra, desde que yo los conocí a ustedes, ustedes me han influido a mí, para bien. Gloria a Dios. Y eso es enriquecimiento. No todo el conocimiento va a venir de los libros, ni siquiera de la Biblia. Dios nos ha puesto a nosotros, Pablo mismo dice que somos cartas leídas y abiertas delante de todos los hombres.
Y podemos aprender de las circunstancias de la vida, de los cambios, de las etapas, de las transiciones. Pero podemos aprender unos de otros sobre todo. Yo les agradezco a ustedes por compartir todos estos extras, pero yo quiero que sepan que lo que ustedes están haciendo no es solo para la comunidad adventista y la comunidad no adventista alrededor del mundo. Esto es para nosotros también. Y a mí me está ayudando esto, yo les agradezco. Yo quiero agradecer a todos aquellos que se han conectado y por habernos permitido desde la Universidad de Oxford llegar a tu vida. La Biblia nos deja saber: de gracias recibiste, dad de gracia. Deudores nosotros somos, y para nosotros ha sido un privilegio compartir contigo este momento para que tu vida mejore y que podamos alcanzar el ideal que Dios tiene, no solamente en el reino de los cielos, sino para que en esta vida podamos ser felices. Pastor. Gracias por dejarnos llegar a tu casa, a tu hogar, a tu carro, a tu iglesia. Lo cierto es, una palabra no puedes olvidar. Esta quizás no sea un extra, pero es para ti. Primero Dios hace la diferencia. Dios te bendiga. Y recuerden ustedes que dice la Biblia, examinarlo todo, retener lo bueno. Estoy seguro que Dios nos está ayudando para traer estos comentarios, para traer estos extras, y nosotros queremos que estas cosas no sean nada más para nosotros. Esto creemos y esto compartimos. Que esto sea para nosotros y sea para nuestra familia. Ustedes son también nuestra familia extendida alrededor del mundo. Y hay solamente un núcleo en nuestra familia, que es Cristo el Señor. A Él sea la gloria y la honra. Amén. Has sido bendecido. No te olvides de darle like a la página para que sigas recibiendo esta bendición, y de suscribirte también y dejarnos tus comentarios, porque nos gustaría seguir entrando a tu vida con palabras de esperanza y las buenas nuevas de salvación. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Primero Dios.